Vos, ¿qué te comiste el 24, el 25, el 23, el 22, el 21, todos esos días? Venimos comiendo de todo, venimos haciendo cualquier desastre y todavía nos queda una semana más. Y que no es una semana, porque después en enero todos seguimos que la casa de la playa, que nos reunimos, que no tenemos que encontrar, que hasta carnaval no paramos, más o menos. Esta semana de Santa, turismo, la criolla no paramos. Y como queríamos hablar de cómo tenemos que cuidarnos en lo que vamos a comer, cómo cuidar la ingesta en la fiesta, fue lo que me dijo la producción, invitamos al doctor Gustavo Ruiz y nos va a decir a ver qué es lo que no tenemos que hacer. Bienvenido, doctor, ¿cómo Muchas estás? gracias, Lourdes, como siempre. ¿Pasaste bien? Bien, bien, gracias Me a Dios. alegro, me alegro. Es, a ver, venimos comiendo desde, Ujú. no sé, fines de noviembre, ¿no? Exactamente, Y exactamente. seguimos hasta marzo, creo, febrero, marzo, seguimos, pues viene carnaval, ¿no? Sí, es Reyes. Siempre una estamos encontrando una, seguidilla, exacto. es una seguidilla. No, digo, como todo ser humano, digo, tenemos esa tendencia, digo, a veces a meter nuestras emociones y a canalizarlas a través de la comida. Porque tú lo sabes bien, en otros programas que hemos hablado sobre ansiedad, sobre depresión, sobre estrés, muchas veces tergiversamos todos esos, o tratamos de aplacar esas emociones y a través de la comida. Ah, estoy triste como, estoy contento como, Exactamente. estoy celebro, siempre como. Tú sabes que todo el tema adictivo, la droga, el tema de la adicción a la comida, el tema de las adicciones a los juegos, todo eso hay una base fundamentalmente de ansiedad, Claro. digamos, en todo, ¿no? Pero digo, estas fiestas y estas etapas de la vida que nosotros vamos entrando y que cada vez van pasando los años y que son diferentes en los diferentes grupos etarios, indudablemente hay algunas recomendaciones, entre comillas, para poder decirle a la gente, ¿no? Aunque a veces no se pueden cumplir exactamente. Pero digo, en las fiestas es indudable, yo siempre digo, hay dos tipos de personas. Las personas que son saludables, que no tienen nada, que son sanas, y las personas que tienen algunas enfermedades, algunas patologías de fondo. Claro. En esas personas tenemos que darle más importancia, ¿no? A nuestra, como médicos y como trabajadores de la salud, a nuestras recomendaciones. En las personas saludables, bueno, lo que yo le puedo aconsejar o lo que yo le puedo recomendar es ser moderado, tratar de mantener un equilibrio, que es lo más difícil, tratar de desintoxicarse siempre, tratar de hacer un descanso de su aparato digestivo, tomando mucho líquido, tratando de hacer algún ayuno, que siempre es bienvenido. Y bueno, Cuando hablamos de ayuno, ¿qué sí, estamos diciendo? y por ejemplo tratar de descansar, vamos a decirlo en palabras para que la audiencia lo entienda, tratar de descansar nuestro aparato digestivo, tratar de hacerlo descansar, tratar de hacer una alimentación sana, saludable, con mucho líquido, con frutas, con verduras, comer poquito y muchas veces al día, digo, eso es fundamental para el Claro. cuerpo humano, ¿no? Para tratar de, digamos, de otra vez, de desintoxicar quizás el día anterior que tuvimos una comilona o una picada y para poder seguir adelante. Claro. Eso no hay problema. En las personas que digo que no sufren ninguna patología previa de fondo, bárbaro, pienso que no van a tener problema. El tema es las personas que tienen patologías, comorbilidades o patologías crónicas, enfermedades crónicas. Entonces ahí hay que ponerle, digamos, un poco el hincapié. Por ejemplo, los hipertensos, por ejemplo, en los diabéticos, por ejemplo, en las personas que tienen patología hepatobiliar, o sea, que tienen cálculos en la vesícula, que pueden desencadenar enfermedades como una pancreatitis o una colecistitis aguda. Entonces, en ese grupo de personas, fundamentalmente, tienen que convencerse o tienen que concientizarse de alguna manera que hay que cuidarse, Claro. ¿no? Porque nosotros en las consultas
realmente los que nos complica más son ese tipo de personas. No las personas que son sanas y que vienen a veces por alguna dispepsia, alguna gastroenterocolitis, algún cuadro abdominal menor, Claro, que algún son dolor. medidas frecuentes en el verano, ¿no? Exactamente, digo, son pasajeras, son temporales y el médico las puede manejar de alguna manera y realmente no dejan ninguna secuela. El tema es cuando son personas que tienen estas patologías y que muchas veces quedan internadas Claro. por diferentes circunstancias, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en estos tiempos en donde hay mucha ingesta de sodio porque comemos muchas cosas saladas y muchas cosas con muchas calorías, los hipertensos se descompensan. Claro. Hay más, digamos, consultas en los hospitales y en las mutualistas por picos de presión alta. Y entonces ahí está el tema, que esos picos de presión alta no tengan como consecuencia otras patologías más graves. Claro. Como una patología cardíaca, como una patología cerebral, etcétera, etcétera. O los diabéticos, las descompensaciones diabéticas, por ejemplo, que se ven mucho, porque el diabético, como tiene que seguir una dieta muy estricta y fundamentalmente basarse en determinadas calorías, en determinados alimentos, se pasa. Entonces, concientizar. Yo sé que es difícil, porque es difícil en estos momentos, en estos tiempos de ansiedad, de estrés, de emociones y de conflictos, tratar de cumplirlas, Y a veces ¿no? también mismo los compromisos que se generan en esta Exactamente, fecha. exactamente. A veces es en la semana tenés 3, 4 reuniones, Exactamente, o sea exacto. que son compromisos que no tenés más remedio que asistir y que es muy en broma. O sea, cada vez, o sea, lo que yo me doy cuenta es que cada vez hay más conciencia también en las personas que generan un evento, ¿no? O sea, cuando vas a un evento están como contempladas las diferentes posibilidades de comer. O sea, de repente tenés algo que sea más light, algo que sea, o sea, cada vez está Eso más sí, contemplado. eso está más contemplado, Pero eso es también verdad. tenemos que contemplarlo nosotros mismos. Exactamente, claro, de las dos partes. Ahora, hay una cosa importante también, uno tiene que cuidarse, uno tiene que tener el autoconocimiento y tiene la responsabilidad de cuidar su salud y tiene derecho a decir que no. Claro. Digo, eso es importante, porque nosotros no vivimos para los demás. Sí, sí. También tenemos que cuidarnos por nosotros mismos. Entonces tenemos que poner límites, Claro. ser asertivos en nuestra vida diaria. Por supuesto que hay compromisos, pero cuando no se puede, no se puede. Digo, Claro. lamentablemente, digo, eso es importante. Lo otro importante es el tema de los problemas emocionales, ¿no? O sea, en esta época hay muchas consultas. Yo en estos días he visto muchos pacientes descompensados emocionalmente por cuadros depresivos, por trastornos de ansiedad, por duelos, por la pérdida de seres queridos, que eso también, la salud mental es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí. Digo, y yo siempre digo que es importante tratar de apoyar a esas personas. Por ejemplo, si uno tiene un vecino que es un anciano, un viejito que está solo, bueno, invitarlo, tratar de traerlo al grupo familiar que uno tiene y tratar de que esa persona se sienta, digamos, contenida de alguna manera. Sí, a veces no necesariamente, a veces decimos eso, pensamos en el vecino y a veces personas de nuestra propia familia que van quedando excluidas, que por sus propias patologías se autoexcluyen y nos vamos como olvidando, decís, bueno, es como que traerlos, ¿no? Es un mes difícil de transitar diciembre. Yo creo, igual que lo que sucede ayer hablábamos con la doctora, ¿no? Lo que pasa en el verano, lo que pasa en estos momentos, o sea, son momentos donde hay un bombardeo de que somos todos felices y acá estamos todos contentos. Y no es así, o sea, no somos todos felices y no estamos todos contentos, hay de todo. Hay personas que pueden estar muy felices, hay personas que pueden estar pasando un momento tristísimo y tenemos que aprender a respetar al otro y también cuidarnos, como preservarnos, ¿no? Preservarnos del todo. Exactamente. Yo pienso que ahí hay una función muy importante del ser humano, que es la parte existencial.
Yo soy un apasionado de la logoterapia, que es una corriente psicológica creada por Viktor Frankl, que fue un médico neurólogo que estuvo en el campo de concentración. Y él hizo toda una corriente, es una psicología humanística que dice que todos tenemos un sentido en la vida y que el gran desafío de cada uno de los seres humanos es descubrir ese sentido de la vida. Entonces, es fundamental buscar ese sentido de la vida para uno mismo, y muchas veces ese sentido de la vida, prácticamente la mayor parte de las veces, pasa por las cuestiones existenciales del ser humano. No es lo psicológico, no es lo emocional, sino lo existencial, lo espiritual. Y no, cuando hablamos de espiritual no hablamos de temas religiosos ni místicos, sino hablamos de los valores del ser humano, la solidaridad, por ejemplo, la esperanza, el apego, que muchas veces hay que tener capacidad de desapego también para el saber, digamos, de alguna manera valorar las emociones y aceptarlas, claro, que es importante. Otras cosas que están relacionadas con nuestra vida existencial, el manejo de la tristeza, el manejo de que, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de la silla vacía, que esa silla tendría que estar ocupada quizás por un pariente o por un familiar que ya no está más con nosotros, claro, ¿no? Entonces digo, esas cosas son fundamentales. Las cuestiones existenciales, lamentablemente en esta sociedad tan loca y en donde vivimos en un piloto automático, estas cosas pasan desapercibidas. Totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho unir la filosofía de vida con la medicina, y eso es fundamental, porque no solo pasa por ir a festejar, está bien socializar, sentirse acompañado, pero también pensar en esas cosas importantes, sí, ¿no? Que forman parte de nuestros tres niveles. Yo siempre digo, el ser humano, no lo digo yo, lo dice mucha gente, el ser humano es un ser biopsicosocial y existencial, ¿no? Hay tres niveles: emocional, psicológico, físico y existencial, ¿no? Que son valores que hemos perdido muchas veces. Totalmente. O que capaz que pasan y no le damos la importancia merecida. Le damos la importancia. Doctor, hay alguien que me hace así. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Por favor, a las órdenes. Y bueno, y feliz año, porque no creo que nos veamos. Igualmente para todos ustedes y fundamentalmente para la producción. Gracias. Está espectacular. Gracias.